Bienvenidos al único canal en español dedicado a la historia de la dinastía y época Tudor. Hoy les hablaré un poco sobre las persecuciones religiosas en la Inglaterra del siglo XVI, con énfasis en las llamadas persecuciones marianas que le valieron el sobrenombre de sanguinaria a la reina María I. También haremos un análisis comparativo de estas persecuciones con su equivalente inquisitorial en España y veremos qué fue lo que permitió que uno de estos fenómenos perdurara por cientos de años. Con este material, espero complacer las peticiones de Harold Quintero, quien había pedido un video sobre este tema. La Inquisición española se ha entrelazado irrevocablemente con una reputación de exceso de celo y abundantes métodos de tortura. Sin embargo, se ha dicho recientemente que el secreto de la Inquisición española fue la más potente de sus armas. Aquellos que fueron arrestados por herejía, a menudo ignoraban lo que encontrarían durante su encarcelamiento, y si tenían la suerte de ser liberados, juraban guardar el secreto para que las futuras víctimas no estuvieran tan preparadas como ellos. Aquellos quienes desaparecieron y luego reaparecieron como herejes confirmados, se asumía que eran legítimamente culpables porque el público no tenía forma de saber el proceso por el cual el tribunal llegó a su decisión. El miedo que venía de la ignorancia, combinado con la obediencia social a la corona, ayudó a mantener a muchos plebeyos españoles acobardados. Esa conducta condicionada de obediencia, unida a la creencia común de que, como ciudadanos, cumplían con su deber cristiano al informar sobre sus vecinos por herejía, minimizó las disputas y dejó aún menos mártires para unirse a la causa de los desposeídos. En Inglaterra, sin embargo, se estaba llevando a cabo una cacería similar de herejes pero sin el beneficio del secreto. Los presos pudieron ponerse en contacto con el mundo exterior, y los que sobrevivieron pudieron publicar cuentas sobre el tiempo que pasaron encarcelados. Esta falta de secreto permitió la creación y acumulación de mártires y figuras simpatizantes que fueron capaces de influir en la opinión pública y frustrar la contrarreforma católica en Inglaterra en el siglo XVI. Los tribunales inquisitoriales de España en el siglo XVI y los tribunales que decidían casos de herejía en Inglaterra eran fundamentalmente similares. La mayor diferencia y un aspecto clave del éxito de la Inquisición española fue precisamente su política de secretismo. Tanto la Inquisición española como la Reforma inglesa han demostrado a lo largo de los siglos ser temas populares tanto para académicos como para populares escritores de ficción. Inmediatamente después de que Napoleón invadió España y abolió la Inquisición, el exsecretario de la Inquisición Juan Llorente inició la recopilación de su libro Historia crítica de la Inquisición de España. Por primera vez, registros y testimonios del funcionamiento interno de los tribunales de la Inquisición fueron puestos a disposición de funcionarios del gobierno y otros miembros laicos. La investigación posterior ha profundizado en los registros dejados atrás para estudiar casos individuales como los llamados Sueños de Lucrecia, de Richard Kagan, que estudia a una profetisa condenada por la Inquisición por sus profecías heréticas. Los documentos también se han utilizado para estudiar tendencias y crear historias generales como la de Henry Kamen. Estadísticas, mitos y cualquier número de otros aspectos de la Inquisición también han sido estudiados y analizados. El rey Enrique VIII y sus hijos Eduardo, María e Isabel han llamado la atención significativamente en la historiografía de la Reforma. Abunda la literatura erudita sobre cualquier aspecto de la vida y políticas públicas de estos famosos y a la vez infames monarcas de Inglaterra. Algunos de los eventos más controvertidos durante el periodo Tudor fueron las disputas religiosas derivadas de las consecuencias de la Reforma inglesa. El historiador y escritor de la era isabelina, John Foxe, registró las pruebas y tribulaciones a las que fueron sometidas los protestantes a lo largo de la historia, pero centrado en casos en Inglaterra y Escocia durante los turbulentos años de la Reforma inglesa. John Foxe publicó sus registros bajo el título Actos y monumentos de estos últimos y peligrosos días que tocan asuntos de la Iglesia, una obra más comúnmente conocida como el Libro de los Mártires de John Foxe. John Foxe no es el autor de todos o incluso la mayoría del trabajo, sino que encabezó un proyecto para recolectar evidencia y manuscritos, y los incorporó en un archivo de un solo volumen 4 veces el tamaño de la Biblia.
Su trabajo ha sido cuestionado a lo largo de los siglos por su veracidad histórica. Sin embargo, incluso en vida, John Foxe publicó más de una edición para corregir errores e incorporar nueva evidencia, y verbalmente atestiguó la pureza de la intención al registrar los eventos. Jasper Ridley, creyendo que los mártires de John Foxe habían sido olvidados por la sociedad moderna, publicó su Bloody Mary's Martyrs en 2001, dependiendo en gran medida de la información de John Foxe, integrada con otras fuentes para reforzar la narrativa. Sin embargo, estudios que comparan la Inquisición española y la Contrarreforma en Inglaterra son mucho menos comunes. Breves fragmentos de información en varios trabajos sobre el fenómeno en Inglaterra pueden conectar un aspecto como el espectáculo de un auto de fe español a una quema inglesa en la hoguera. Pero estas comparaciones generalmente parecen ideas de último momento. ¿John Edwards escribió un artículo llamado ¿Una Inquisición española? La represión del protestantismo bajo María Tudor, que compara la legislación contra la herejía de la época de la reina María I con los tribunales de la Inquisición española. Encontró puntos de la ley y objetivos que son significativamente diferentes, como para cuestionar la teoría de que el esposo de María, Felipe II de España, trajo técnicas inquisitoriales españolas a Inglaterra a mediados de los años 1550. Intentaré demostrar que aunque hay algunas diferencias significativas, el proceso para la identificación, arresto, interrogatorio y disposición de los herejes no era diferente en ninguno de los dos reinos, excepto por el aura de secretismo que rodeaba a la Inquisición española. Ese secreto era la fuerza principal de la Inquisición española, y la falta de ella en la Reforma y Contrarreforma inglesas paralizó los objetivos de cada movimiento. En 1478, los reyes católicos pidieron al Papa Sisto IV la dispensa para formar una inquisición para investigar el rumoreado problema de los nuevos cristianos convertidos del judaísmo que no estaban siendo fieles a su nueva fe. España había sido una vez una tierra de tres religiones, el cristianismo, el judaísmo y el islam, pero con el fortalecimiento del gobierno cristiano sobre la nación, el judaísmo y el islam se volvieron menos aceptables. Judíos y musulmanes encontraron sus oportunidades de empleo y la libertad social limitada. La oposición social a estas religiones se intensificó en el siglo XIII, lo que resultó en una mayor conversión al cristianismo. La forma en que prosperaban los que se convertían, con sus nuevas libertades y oportunidades, hicieron que muchas personas cuestionaran la veracidad y legitimidad de sus conversiones. Los rumores y las acusaciones continuaron y llevaron a Isabel de Castilla a solicitar al Papa establecer una inquisición en su reino. En 1492 se ordena a todos los judíos que abandonen los límites de los reinos de Castilla y Aragón. Esto solo dejaba dos opciones legítimas para los judíos españoles: convertirse al cristianismo o emigrar a una nación más tolerante. Este ultimátum creó una nueva clase social de conversos forzados, quienes a menudo eran sospechosos de conversión poco sincera y continuaban sus prácticas judías en secreto. Estos presuntos judaizantes, o cristianos que practicaban el judaísmo en secreto, fueron los principales objetivos en los primeros años de lo que se conoce como la Inquisición española. La definición inexacta de las prácticas religiosas judías versus las prácticas culturales condujo a la denuncia, arresto y ejecución de miles de conversos. Los moriscos, o musulmanes conversos, y otros herejes criados como cristianos, también se convertirían en objetivos de la Inquisición durante sus 300 años de duración. El gran número de presuntos herejes y la larga vida de la Inquisición llevaron a una metodización de su propio protocolo y la formación de la llamada Suprema. La Suprema era un consejo separado para los asuntos cada vez más importantes de la Inquisición. La Suprema tenía autoridad y la última palabra en la toma de decisiones sobre todos los demás tribunales de la Inquisición. Se establecieron tribunales en todo el país y eran relativamente autónomos, siguiendo la guía de los inquisidores de cada zona. Los inquisidores individuales utilizaron diferentes grados de severidad con respecto a las sentencias y las diversas metodologías, pero las tendencias generales y las leyes básicas los regían a todos ellos, lo que permitía procedimientos bastante similares. Las personas que trabajaban para la Inquisición estaban técnicamente trabajando para la Iglesia Católica.
Sin embargo, en este caso particular, estaban bajo el mando real. Según la bula papal que autorizó la Inquisición, los poderes de nombramiento y la destitución se concedieron a la corona española. El pago y la regulación recayeron también bajo el control de la corona española y la Inquisición se convirtió efectivamente en otra rama del gobierno español. Una vez que se establecieran los tribunales en ciudades de todo el país, un sospechoso podía venir a la Inquisición voluntariamente, muy probablemente en un intento de mostrar un verdadero arrepentimiento, o por miedo a ser acusado por alguien en su comunidad. Todos los bienes y pertenencias serían incautados de acuerdo con el derecho canónico. Los bienes e ingresos del presunto hereje serían confiscados y catalogados para pagar su prisión y cualquier penitencia que recibiera. A los arrestados se les pediría entonces que confesaran sus pecados sin saber de qué se les acusaba. Las confesiones serían comparadas con cualquier evidencia aportada por testigos e informantes, y si existieran discrepancias significativas entre las pretensiones del demandado y las de testigos de cargo, el acusado podía ser torturado en un intento de saber la verdad sobre sus actividades. Por lo general, al acusado también se le preguntaba acerca de los cómplices que también participaban en sus actos heréticos. Después de la tortura, cualquier cosa que fuera confesada sería ratificada para asegurarse de que la tortura no solo sacara tonterías, y el hereje sería entonces acusado y sentenciado. A menudo, la sentencia formal sería en forma de auto de fe público, un espectáculo para que el público escuchara la sentencia de los herejes condenados a ser quemados más tarde en el día, en algún sitio fuera de la ciudad principal, por orden de las autoridades seculares. Las atrocidades de la Inquisición española han sido ampliamente documentadas como resultado de los registros dejados por un sistema burocrático altamente organizado. Los 350 años de duración de la Inquisición española, combinados con lo reciente que fue oficialmente descontinuada, el 15 de julio de 1834, indudablemente permitió rumores y especulaciones para pintar efectivamente a la Inquisición española como el colmo de la capacidad humana para la crueldad. Sin embargo, Inglaterra también vio épocas de tumulto religioso en su historia. La Reforma inglesa se extendió por la nación, comenzando con el rey Enrique VIII. Durante su reinado y el de sus hijos, una batalla por la identidad religiosa de Inglaterra siguió. Una generación fue criada para ser estrictamente católica y la siguiente fue requerida para creer en el protestantismo. Esto resultó en bajas heréticas numerosas, ya que las identidades religiosas de los ingleses estaban sometidas a los caprichos de los monarcas Tudor reinantes. Antes y durante una parte del reinado del rey Enrique VIII, Inglaterra era un país obedientemente católico, que reconoció el poder supremo del Papa en Roma. Enrique estaba casado con la princesa Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos y fundadores de la moderna Inquisición española. Enrique no había mostrado ninguna inclinación hacia los movimientos protestantes en Alemania. Sin embargo, varios años después de su matrimonio, el único hijo legítimo de este rey era una niña, la princesa María, y él se preocupó de que nunca tendría un heredero varón legítimo. Así que empezó a investigar opciones para apartar a Catalina y tomar por esposa a una mujer más joven. La práctica de dejar de lado a una esposa estéril o vieja no era inusual y databa de la Edad Media. Todo lo que era necesario era una dispensa papal. Desafortunadamente para Enrique, el Papa se mostró reacio a actuar contra Catalina, porque su rica familia española era terriblemente influyente en Europa e importante para Roma. Su sobrino era emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y rey de España. Y como muchos autores han observado, no era tan fácil deshacerse de una princesa de Aragón. Enrique comenzó el proceso de descartar oficialmente a Catalina en 1527. Para 1533, él la desterró de la corte, declaró bastarda a su hija y se casó con una mujer llamada Ana Bolena, a la cual coronó como reina de Inglaterra. Para facilitar su divorcio, o más bien la anulación de su primer matrimonio, el rey encontró que era necesario primero separar a Inglaterra de la ley papal y someter la ley canónica al derecho común inglés.
Logró esto en 1534 con el Acta de Supremacía Real, que extendió la autoridad real completamente sobre la Iglesia de Inglaterra, con el propio Enrique a la cabeza. Por lo tanto, el criticar las acciones de Enrique fue visto como blasfemia y traición. A medida que avanzaba esta dualidad, se demostró que era imposible mantener en secreto los casos de herejía en un sistema no diseñado para la discreción. Sin embargo, incluso en los primeros casos exitosos bajo Enrique, que lograron mantener un mínimo de secreto, fueron incapaces de suprimir todos los detalles de los juicios por herejía, como sucedió con el proceso contra Elizabeth Barton, la famosa doncella de Kent. La herejía bajo el rey Enrique VIII. Elizabeth Barton, también conocida como la monja de Kent, adoptó una postura de línea dura contra el proceso de divorcio y habló a través de sus profecías para ayudar a guiar a la Iglesia con rectitud. Tenía varios seguidores influyentes, incluido John Fletcher, uno de los seguidores de la reina Catalina de Aragón. Y como dijo el estudioso del cristianismo inglés, Richard Racks, tal era su reputación, que incluso Elizabeth obtuvo audiencias con el cardenal Wolsey y el rey. Sus profecías advirtieron a Enrique que si repudiaba a Catalina, dejaría de ser rey dentro de 6 meses. Ella no dio más detalles sobre la supuesta caída del rey, ni es evidente que planeó para actuar sobre lo que podría interpretarse como una amenaza. Ella parece haber simplemente tomado el lado de Catalina en el gran asunto del divorcio del rey, y usó su influencia para intentar inspirar a este último a que actuara con honor. Sin embargo, Enrique no tomó bien la noticia desfavorable y Elizabeth fue arrestada, interrogada y obligada a retractarse públicamente de todas sus profecías en noviembre de 1533. Elizabeth cometió el error de creer que el rey sentía que la obediencia al cristianismo estaba por encima de sus deberes como líder de la nación. Parece que ella sintió que él podría ser devuelto a la fe verdadera y a su esposa si una autoridad religiosa, en este caso sus visiones de Dios, le decía que lo hiciera. Elizabeth subestimó su devoción por su camino de cambio. El Papa excomulgó a Enrique en septiembre de 1533, sin embargo, este rey continuó su camino de determinar el derecho eclesiástico. Y nunca olvidó a Elizabeth Barton, y ella y sus asociados fueron procesados por herejía contra la Iglesia de Inglaterra, que también era alta traición contra la corona. Ella fue ejecutada el 20 de abril de 1534 por ahorcamiento y decapitación. Elizabeth sufrió la pérdida de su reputación de mujer santa tocada por Dios con visiones proféticas y fue así silenciada para siempre. Su historia no pudo convertirse en un grito de guerra porque fue vista como una traidora y una mujer santa deshonrada que admitió sus falsedades, aunque probablemente bajo coacción. Cualquier simpatía que podría haber ganado del público en general, conociendo las circunstancias de su encarcelamiento y el interrogatorio, fue efectivamente atrofiada porque el mecanismo para asegurar que ella misma se retractara no era de conocimiento público. Enrique tuvo éxito en silenciar a Elizabeth a la vez que conservó su propia reputación y la de la corona y al mismo tiempo destruyó la de ella. Años después, su hija María no sería tan afortunada al suprimir los registros de sus tribunales. Este tipo de insistencia profética demostrada por Elizabeth Barton no es diferente a los eventos que ocurrieron en España en ese momento. También tiene raíces que se remontan a Santa Catalina de Siena y Santa Brígida de Suecia, para quienes el tema dominante era la reforma de la Iglesia, acusada de corrupción e inmoralidad. Tanto en Inglaterra como en España, cuando la profetisa se alejaba demasiado de los asuntos santos y se volvía demasiado política y demasiado puntiaguda, se convertía en un peligro para la corona. Elizabeth Barton fue arrestada, no porque tuviera el don de profecía, sino porque se enredó demasiado en el mundo político en lugar de permanecer en el eclesiástico. Su misma caída en desgracia y la ruina de la reputación que experimentó le sucedió también a varias mujeres en la historia de España, incluida una muchacha llamada Lucrecia, que cayó varias décadas después que la monja de Kent. Lucrecia vivió en Madrid a fines del siglo XVI. Ella era de una familia promedio y trabajaba en el cercano palacio de Felipe II. Empezó a tener extraños y peligrosos sueños proféticos sobre el estado de España.
Con la ayuda de algunos miembros del clero interesados, el doctor Alonso de Mendoza y Fray Lucas de Allende, sus sueños fueron registrados y analizados. En una verdadera manera profética, muchos aspectos de sus sueños eran simbólicos o alegóricos, pero Lucrecia se las arregló para convencer a muchos de su veracidad. Sus sueños, bastante benignos al principio, se volvieron cada vez más políticos. Se convirtieron en críticas a las políticas fiscales del rey Felipe y la orientación de la nación, incluida una predicción del fin de la monarquía a manos de Dios durante el reinado de Felipe. Incluso predijo la destrucción de la Armada española durante un conflicto con los ingleses en 1588. Estas profecías del fin del mundo convencieron a las autoridades de que Lucrecia estaba usando sus sueños para fomentar la oposición al rey. Lucrecia era ahora una opositora política que predecía activamente la caída del imperio. Ella y los que creían en ella fueron luego denunciados a la Inquisición. Lucrecia estaba amenazando a la autoridad secular, pero fue la autoridad eclesiástica la que se encargó de silenciarla. Las investigaciones posteriores y el encarcelamiento duraron años, disuadiendo efectivamente a muchos de los partidarios de la dama. Ella fue desacreditada y tildada de hereje sediciosa, pero se le permitió vivir. Su sentencia fue recibir 100 latigazos, el destierro de Madrid y 2 años de reclusión en una casa religiosa. Sirvió su sentencia en un hospital para mendigos y personas infectadas con enfermedades contagiosas de la piel. Ella desaparece del registro histórico después de su ubicación, para nunca más resurgir de la oscuridad histórica. Ella no murió como lo hizo Elizabeth Barton, pero fue arruinada, desacreditada y desechada donde ya no podía hacer más daño. Mendoza y Allende se desanimaron a ayudarla, aunque ambos fueron sentenciados con términos de reclusión. Puede que Lucrecia no haya sido asesinada, pero como en el caso de Elizabeth Barton, el cargo de herejía fue un método exitoso para librar a la nación de amenazas políticas, y desacreditó a las mujeres hasta el punto de que sus seguidores nunca volverían a tomar el lado de su causa. Los resultados de Elizabeth Barton son muy similares a muchos resultados de los tribunales inquisitoriales españoles, en que su carácter fue denunciado y su reputación destruida. Por alguna razón, la información con respecto a su juicio y cualquier prueba en su contra no se hizo pública, y por lo tanto, los resultados se supone que fueron válidos. Pero es solo eso, una suposición. No permanecería tan circunspecto, ya que el gran rastro en papel del juicio contra Anne Askew, otra mujer acusada de herejía durante el reinado de Enrique VIII, sí se exhibe. Anne Askew era una mujer noble de Lincolnshire, que se mudó a Londres para predicar y difundir las ideas protestantes. Entre esas ideas estaba su incredulidad en la transubstanciación o el cambio del vino y la hostia en la sangre física y el cuerpo de Cristo. Ella no era una callada ni secreta protestante, sino que era proselitista, se creía que tenía amigos influyentes en los círculos más altos de la corte, que supuestamente incluía damas de la casa de la entonces reina, Catalina Parr. Anne Askew fue arrestada y examinada en 1545 y en 1546, antes de ser quemada como hereje. Ella fue arrestada por primera vez en 1545 y comenzaron los interrogatorios con el canciller del obispo de Londres y el alcalde de Londres. Los cargos de herejía de Anne no eran un asunto estrictamente eclesiástico, como lo demuestra el hecho de que tanto los legisladores laicos como los líderes religiosos participaron en su proceso, una comisión oficial que llevaría a cabo una audiencia de herejía y decidiría el destino de esta mujer. Anne fue interrogada sobre sus muchos dichos y afirmaciones que menospreciaban la idea que el acceso a Dios solo puede ser a través de un sacerdote intermediario, y que los sacerdotes tienen el poder de cambiar el vino y el pan en la sangre y el cuerpo de Cristo. Enrique puede haber escapado de Roma, pero las ideas muy divergentes de Anne Askew todavía no fueron toleradas. Le pidieron que explicara los cargos presentados contra ella, ya fueran relatos verdaderos o acusaciones falsas, y su razonamiento por tales expresiones. Los hombres que la acusaban estaban preocupados por varias acusaciones atroces, y estaban enfocados en determinar su veracidad. Primero, se le preguntó si creía que el sacramento colgado sobre el altar era el cuerpo mismo de Cristo realmente.
En otras palabras, ¿creía ella que el sacramento era verdaderamente el cuerpo de Cristo? A esto ella no respondió, pero a su vez interrogó al inquisidor que explicara cómo la Iglesia podía venerar a San Esteban, quien predicaba en contra de Dios que vive en un templo, en contra de que Dios sea parte de un objeto inanimado, pero cree que el sacramento era verdaderamente una parte de Dios. Ella argumenta con clara evidencia que había leído la Biblia y la interpretó más allá de lo que un sacerdote enseñaría. Además, se le dijo a Anne que respondiera a un cargo presentado por una mujer que la había escuchado decir que Dios no estaba en templos hechos con manos. Anne recordó más tarde que ella le mostró 2 capítulos de los Hechos de los Apóstoles, lo que Esteban y Pablo habían dicho. Ella respondió a la acusación formulada en su contra y siguió justificando sus creencias y dichos con evidencia de la Biblia. Incluso, la acusarían de decir cosas con las cuales no guardaba conexión alguna. Anne, sabiamente, no dio la oportunidad de ponerse en peligro a sí misma al estar de acuerdo con algo del proceso en su contra. Obviamente, tuvo problemas con trivializar la transubstanciación planteando la pregunta de, si un ratón comía la hostia consagrada, ¿recibiría a Dios? La incredulidad en la transubstanciación es una creencia protestante común, pero no una de la nueva iglesia de Enrique VIII. Si Anne Askew admitió su incredulidad en la transubstanciación, habría declarado sus creencias más radicales. Ella negó toda culpabilidad, pero se negó a hablar en contra de sí misma. Su confesión todavía era muy buscada, como lo demuestran las numerosas súplicas para escucharla hablar, incluso después de que su prima había venido a rescatarla y llevarla a casa. En este punto, el alcalde de Londres, sabiendo que tenía familiares y abogados que venían a hablar sobre una posible fianza, deseaba apelar al sentido de obediencia cristiana de Anne Askew para forzar una confesión. Anne sabiamente se negó a ponerse en peligro. Después de más entrevistas, ella se convenció de firmar una retractación ordenada por el obispo de Londres, Edmund Bonner. Hizo un juramento proclamando su devoción a la Iglesia que termina con: Yo, Anne Askew, creo todas las cosas de la manera contenidas en la fe de la Iglesia Católica. Añadió la palabra católica al juramento que se le presentó, lo que provocó retrasos, pero fue puesta en libertad bajo fianza unos días después. Pero luego fue arrestada nuevamente en 1546 por sus continuas creencias divergentes sobre el sacramento y por el temor de que esas creencias encontraran oídos comprensivos. Se creía que muchos de esos oyentes procedían de los círculos más altos de la corte y llegaban hasta la casa de la reina Catalina Parr. Anne fue nuevamente cuestionada en cuanto a sus creencias, pero, lo que es más importante, quienes eran sus amigos, esos que creían como ella, y que ayudaron a pagar la mejora de su encarcelamiento. Entonces dijeron que había diversas señoras que me dieron dinero. Pero yo no sabía sus nombres. Respondí que había un hombre en un abrigo azul, que me entregó unos chelines, y dijo que mi señora de Hartford me los envió. Y otro en un abrigo violeta que me dio más dinero, y dijo que mi señora Denny me lo envió. Si era cierto o no, no puedo decirlo. Porque yo no estoy segura quién me lo envió, sino lo que los hombres dijeron. Anne no mintió, pero no indicó que conocía a las damas antes de que la ayudaran. Por lo que ella sabía, esas damas podrían haber estado simplemente demostrando caridad cristiana. Esta respuesta fue inaceptable para sus investigadores, porque Lady Yarford era la tía política del príncipe Eduardo por parte de madre y una destacada mujer noble en la corte. Si Anne Askew tuviera amigos tan altos como la familia política del príncipe, su influencia puede haberse extendido aún más a la reina Catalina Parr. Askew fue entonces cuestionada sobre sus cómplices, pero se negó a acusar o involucrar a otros. Sus interrogadores no pudieron quebrantar su fe o su resolución de proteger a sus hermanos creyentes. Anne es representada como si no hubiera hecho nada para ocultar sus propias creencias religiosas. Se dice que ella fue torturada para inculpar a otros. Si se encontraban vínculos entre ella y la reina, esta última podría haber sido acusada de herejía también.
Dada la reputación de Enrique de descartar a sus esposas, Catalina Parr habría estado en grave peligro. Por otra parte, la búsqueda de cómplices o familiares era sensato cuando se trataba de acabar con la herejía y una dirección común de los interrogatorios inquisitoriales. En España, el interrogatorio con la intención de descubrir cómplices podría mantener a una persona en la cárcel incluso después de haber confesado todo lo que sabía o había hecho. Tal fue el caso de María González. Durante el juicio de María en Ciudad Real, entre 1511 y 1513, ella confesó el delito de ser judaizante conversa y fue sentenciada a prisión perpetua. Su caso fue reabierto para encontrar a sus cómplices o a una secta judaizante. Ella continuó profesando que no tenía más que decir o confesar, ya sea sobre sí misma o sobre otras personas, además de lo que ya había dicho y confesado ante los señores inquisidores. Por su recalcitrancia, los inquisidores sintieron la necesidad de amonestarla aún más. Encontramos que debemos ordenar que María González sea sometida a la cuestión de la tortura, la cual puede ser dada y continuada a nuestra voluntad, hasta que ella diga la verdad y persevere en ella de acuerdo con la ley. Durante la tortura, María confesó conocer un círculo de mujeres en su ambiente que todavía practicaba en secreto las tradiciones judías. Ella confesó para detener la sesión de tortura y bajo más investigación, su confesión resultó ser falsa. Ella dio información específica y detalles que se revelaron fácilmente como falsos cuando se corroboraron con testimonios recopilados de otros sospechosos. María fue entonces acusada por haber confesado falsamente y siendo impenitente. Ella fue entregada entonces a los tribunales seculares para ser quemada. Así, la amenaza de cómplices libres de alguien visto como peligroso podría ser comprensiblemente un concepto aterrador. En el caso de Anne Askew, sus cómplices y amigos al parecer tenían una gran influencia en la corte, especialmente sobre la educación del príncipe Eduardo. En estas circunstancias, el canciller Thomas Wriothesley y su eventual sucesor, Richard Rich, consideraron necesario torturar a Askew en el potro para obtener más información. Su obstinación y silencio durante la sesión de tortura parecen haber cimentado su destino como hereje y su negativa a retractarse finalizó su sentencia de ser quemada en la hoguera. Sin embargo, el día designado para su ejecución fue llevada a Smithfield en una silla, porque no podía andar a pie por los efectos crueles de los tormentos. La mujer valiente que iba sostenida a través de sus extremidades fue arrancada de sus cuencas y llevada tan vilmente a la hoguera. Los espectadores vieron su cuerpo destrozado y escucharon que a pesar del dolor evidente en el que estaba, ella sobrevivió a sus torturadores al no confesar. La multitud era entonces libre de formarse su propia opinión sobre la joven que estaba siendo quemada, y muchos la admirarían por su coraje y fortaleza. Anne Askew fue investigada por un tribunal compuesto por autoridades eclesiásticas y seculares. Fue interrogada por un delito eclesiástico, pero los ojos de la corona estaban muy interesados en el caso. Como la Iglesia y el Estado compartían ahora un líder común, las líneas de jurisdicción entre los dos campos eran muy borrosas. Askew fue juzgada en un tribunal eclesiástico, pero su herejía sería una ofensa para el jefe de la Iglesia, el monarca, y por lo tanto técnicamente esto también podría ser declarado como traición. Esta tendencia comenzó con Enrique VIII y continuó a lo largo de la historia de Inglaterra. Aunque Anne Askew no era más que una predicadora plebeya, supuestamente tenía vínculos con la realeza. Esto la convirtió decididamente en un objetivo político y podría explicar por qué fue arrestada nuevamente y torturada por negarse a detener su predicación de la fe protestante. Se esperaba que Anne se arrepintiera y confesara cuando la interrogaran, y fue torturada cuando se negó a confesar sobre cualquier seguidor o partidario que pudiera tener. Ella fue declarada hereje públicamente y sentenciada a una quema pública. Estos detalles tienen muchas similitudes con las investigaciones de la Inquisición, excepto por una notable diferencia. Askew pudo escribir sus experiencias y dárselas a John Bell, un compañero protestante, quien luego publicó sus escritos con su comentario. John Foxe también agregó su historia a su libro de los mártires.
En contraste, durante la Inquisición española, nadie involucrado podía hablar de ningún aspecto de su tiempo después de que fueron arrestados y encarcelados. Esta política de secreto inhibió futuros sospechosos de estar mejor preparados para las investigaciones y ocultó efectivamente cualquiera de los aspectos internos sobre cómo se declaraba a alguien como hereje. Una vez que una persona era arrestada, no volvían a salir por meses, y solo entonces lo hacían para participar en silencio en un auto de fe o en un espectáculo de sentencia pública, proclamando su culpabilidad por puntos de vista y acciones heréticos. No había ningún método para determinar las acciones reales que ocurrieron durante los meses o años de investigación. Se dejó al público asumir que había una fuerte evidencia de herejía y, por lo tanto, una causa justa para condenar el alma de alguien por toda la eternidad quemándolos como herejes. El relato muy público de Anne Askew sobre sus interrogatorios y tratamiento ilustra claramente una divergencia con relación a la Convención Española. Askew escribió sobre sus interacciones con sus carceleros, investigadores y torturadores, y le envió un manuscrito a su compañero protestante John Bell, quien luego usó su trabajo para proclamar su condición de mártir al público inglés. El público escucharía la sentencia, pero ahora también podría leer todo sobre el proceso y decidir por sí mismo si la joven merecía ser quemada en base a su testimonio. Por supuesto, Askew tuvo la oportunidad de exagerar o mentir en su testimonio, pero la mayor parte de la prosa florida y apasionada parece provenir del comentario separado de John Bell y no del recuento más prosaico de Askew. Su relato práctico probablemente influyó en la creencia de que ella realmente era una mujer devota, leal a su fe incluso cuando se enfrentaba a papistas traicioneros y mezquinos, decididos a quebrantar su espíritu. El mismo hecho de que ella sufrió una tortura tan horrible que la dejó dañada permanentemente, podía hablar de la fuerza de su espíritu y alma, convirtiéndola así en un símbolo al que otros de su fe podrían aspirar. Anne Askew escribió poemas sobre su tiempo en prisión y otros la conmemoraron en canciones. Si realmente ellos le creyeron, entonces podrían soportar también lo que esta joven había soportado por su fe. Askew seguiría siendo un símbolo hasta que la Contrarreforma católica proporcionaría a la comunidad protestante cientos de personas más que serían asesinadas por la gobernante a quien la historia recordaría como Bloody Mary Tudor. En 1547, el rey Enrique murió y el príncipe Eduardo se convirtió en el rey Eduardo VI de Inglaterra. Él fue educado en la atmósfera de la nueva religión que su padre había fomentado, lo que se convertiría en conocido como anglicanismo. Su reinado fue de tolerancia hacia la nueva religión y una continuación más radical del camino que su padre había trazado. El reinado de Eduardo solo duró 6 años, pero esos años tuvieron un gran impacto en el crecimiento y la fuerza del protestantismo en Inglaterra. Este desarrollo enojó mucho a María cuando se convirtió en reina. La reina María I de Inglaterra fue criada como católica devota durante un periodo de tiempo en que sus padres también eran devotos católicos. Aunque su padre rompió con Roma, María se mantuvo fiel a esa autoridad y a sus propias raíces piadosas, y cuando se convirtió en reina en 1553, estaba decidida a salvar las almas de su gente de la plaga de la nueva fe que arrasaba su país. María compartió la opinión general que el resultado más deseable era persuadir a los herejes para que se retractaran, se arrepintieran y luego regresaran a la iglesia verdadera. Si se negaban a hacerlo, su muerte debía ser ejemplar para la edificación del público más amplio. Ella creía que el público sin educación había sido influenciado por altos funcionarios protestantes herejes durante los reinados de sus predecesores inmediatos, y que su pueblo gustosamente volvería a la fe verdadera si los agitadores eran despachados o devueltos al redil. María comenzó su reinado en 1553, arrestando a los principales líderes religiosos protestantes que habían ganado poder durante los reinados de Enrique y Eduardo. El arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer, quien jugó un papel decisivo en completar el divorcio entre los padres de la reina, y los obispos Nicholas Ridley, John Hooper y otros, fueron arrestados y reemplazados por católicos devotos. Destacados líderes protestantes como John Rogers y Hugh Latimer también fueron arrestados para detener su influencia corruptora.
Estas personas que habían expresado sus creencias y que estaban trabajando activamente para los protestantes durante los reinados anteriores fueron los primeros en caer. Aunque muchos fueron arrestados en 1553, el matrimonio de María con el príncipe Felipe de España en 1554 retrasó las ejecuciones hasta enero de 1555. El canciller del reino, el obispo Stephen Gardner, presidió las audiencias para sentenciar a John Rogers, John Hooper, Roland Taylor y otros protestantes prominentes e influyentes. Todos fueron acusados de negar la supremacía papal sobre la Iglesia y el tema de la transubstanciación, entre otras ofensas. Las investigaciones compartían muchas cualidades con la Inquisición española, tanto que los historiadores han afirmado que Felipe trasplantó la metodología de esa Inquisición a Inglaterra. Los objetivos eran similares, en el sentido de que ambos querían limpiar el cristianismo de la influencia protestante y restaurar el dominio del catolicismo. Ambos dependían de miembros de la comunidad y de los vecinos, quienes informaban sobre presuntos herejes. Los estilos de interrogación también resultaron similares, ya que ambos eran diseñados para probar la inocencia, en lugar de la culpabilidad. Asimismo, ambos terminaron en la denuncia pública del hereje y una ejecución pública en la hoguera. Esta práctica católica común de tratar con los herejes puede tener sus raíces en el versículo bíblico Juan 15:6, que dice: El que no permanece en mí, es echado fuera como una rama, y se seca. Y los hombres los recogen, y los echan en el fuego, y son quemados. Cuando John Rogers, un predicador de la Catedral de San Pablo, fue cuestionado sobre la legitimidad del Papa como la cabeza de la Iglesia, respondió: No conozco otra cabeza sino Cristo de su propia católica Iglesia, tampoco reconoceré al obispo de Roma que tenga más autoridad que la que cualquier otro obispo tiene por la palabra de Dios. John Rogers argumentó que Cristo era la cabeza de la Iglesia y el Papa no era capaz de suplantar la palabra de Dios. John Rogers y los demás defendieron sus posiciones religiosas, manteniendo al mismo tiempo que no habían violado ninguna ley inglesa al casarse y predicar la fe protestante. John Rogers fue acusado de incitar un motín en la iglesia de Paul's Cross, su antiguo púlpito, durante una misa católica. Él negó con vehemencia las acusaciones y afirmó en cambio que había intentado calmar a la multitud, pero la gente no pudo ser calmada. Sin embargo, el debate teológico y las declaraciones de inocencia no fueron suficientes para escapar de las condenas de herejía. Aunque había una oportunidad de escapar de la hoguera. Típicamente, los protestantes eran declarados culpables de herejía en todos los cargos, pero se les dijo que la reina les concedería el perdón si se retractaban y se arrepentían. Algunos de los que formaban parte del tribunal lo hicieron y, después de haber completado una penitencia, fueron indultados. Pero John Rogers, John Hooper, Roland Taylor y muchos otros protestantes destacados no se retractaron y, por lo tanto, fueron condenados a la hoguera. John Rogers fue quemado en Smithfield, el 4 de febrero de 1555. Fue conocido como el primer mártir del reinado de María. El caso de John Rogers fue único, porque se dice que una paloma voló sobre las llamas mientras él se estaba muriendo. Muchos parecían tomar la presencia de la paloma como la del Espíritu Santo, que había venido para llevarse el alma de Rogers al cielo. Pero ni este mártir, ni María, ni los propios investigadores inquisitoriales parecieron tener la aprobación divina, ya que muchos sospechosos posteriores que fueron condenados en Londres en los siguientes años serían quemados en Smithfield. Las quemas eran eventos populares en Inglaterra. Algunos de la multitud podrían haber sido partidarios de la persona condenada, pero muchos otros estaban allí por un tener día interesante. Las quemas pueden ser comparadas con los autos de fe en España, en términos de participación y atractivo para los espectadores. Pero mientras el auto de fe simplemente sentenció y humilló a los condenados antes de rebajar al hereje a los tribunales seculares para ejecutar la sentencia, las quemas inglesas proclamaron la culpabilidad de los condenados, y quemaban a la persona como parte del espectáculo público.
Grandes multitudes miraban cómo le prendían fuego al hereje, y las circunstancias de esa horrible muerte tuvieron el poder de influir en la opinión que los espectadores tenían de los condenados, como fue en el caso de George Marsh. George Marsh fue un sacerdote ordenado bajo Eduardo VI, enviado a predicar en Leicestershire, bajo la supervisión de Lawrence Saunders. Saunders fue arrestado en 1553 y George Marsh huyó con su familia a Lancashire, donde el conde de Derby lo arrestó. Este conde envió a George a Chester para ser interrogado. Se le ofreció la oportunidad de retractarse, pero se negó y fue quemado en abril de 1555. Chester está ubicado en el norte de Inglaterra, cerca de la Escocia católica, por lo que él no podía esperar mucha simpatía en el norte católico, aunque incluso aquí había protestantes secretos que admiraban y se compadecieron de él. Mientras estaba en prisión, fue recibido con hostilidad, y cuando le pidió al obispo Cotes que rezara por él, el obispo respondió con desdén: No rezaré por ti, más de lo que lo haría por un perro. George Marsh encontró poca simpatía, y menos aún alguien que concordara con sus ideas religiosas. Fue atado a la estaca con un frasco de alquitrán colgado sobre su cabeza. El propósito de esto es desconocido, excepto para causar más dolor y sufrimiento. Los haces de leña estaban demasiado lejos de Marsh y era un día muy ventoso, lo cual vaticinaba que no sería una muerte rápida. Mientras el fuego se encendía torpemente y el viento lo empujaba de un lado a otro, sufrió gran agonía en su muerte, que sin embargo, soportó con cristiana paciencia. Cuando llevaba mucho tiempo atormentado en el fuego sin moverse, teniendo su carne tan asada e hinchada, que los que estaban delante de él supusieron que había muerto, de repente extendió sus brazos, diciendo: Padre del cielo, ten misericordia de mí. George Marsh murió con dignidad y coraje. Los protestantes que miraban lo proclamaron mártir, y había muerto de forma maravillosamente paciente. No importa lo que los espectadores sintieran acerca de su religión e identidad, ellos pudieron respetar y admirar su coraje y fortaleza. Después de que Marsh fuera proclamado muerto, el obispo Cotes sintió que era imperativo contrarrestar la impresión positiva de este nuevo mártir, con un sermón especial recordando a la comunidad que Marsh murió como un hereje. Este obispo murió un año después de sífilis, y algunos decían que era el castigo de Dios por haber quemado a George Marsh. Muchos otros mártires se convirtieron en símbolos de esperanza y fortaleza para sus seguidores. Thomas Hawkes era un caballero en la casa de Lord Oxford, quien más tarde denunció a Thomas como un hereje. Los tribunales lo condenaron a la quema, pero antes de su ejecución, habló con sus seguidores y amigos con respecto a la quema en sí, prometiéndoles que si mostraban una indiferencia por el dolor, él estuvo de acuerdo en que, con la ayuda de Dios, durante sus agonías, levantaría sus manos sobre su cabeza y hacia el cielo. Y durante su ejecución en 1555, Thomas Hawkes recordó su promesa, y aunque sus dedos estaban quemados y su piel completamente ennegrecida, él sostuvo sus manos en alto como una señal de que era soportable. Le dio esperanza a sus seguidores a vencer el miedo espeluznante que estas ejecuciones estaban destinadas a inculcar. Otros mártires lograron dar esperanza en forma de literatura después de ser arrestados. Robert Smith escribió poemas a sus amigos y seguidores protestantes para alentarlos a permanecer fieles a su fe. Después de su arresto, continuó produciendo poesía, que sus amigos recibieron y distribuyeron. Los presuntos herejes arrestados eran prisioneros, y como política general para los presos, se suponía que las comunicaciones eran limitadas. Sin embargo, esta política no fue terriblemente bien aplicada, como observó el autor David Lodge. Tal rigor nunca se sostuvo porque muy pocos de los carceleros y otros quienes eran los inmediatamente responsables de su custodia les guardaban mala voluntad. Como resultado, cartas, tratados de instrucción y piadosas exhortaciones brotaron de las prisiones para alentar a los firmes y apoyar a los vacilantes, mientras que los líderes se correspondían entre ellos. Se suponía que los presos no tenían acceso ilimitado al mundo exterior, pero la literatura y cartas encontraron su camino a través de Inglaterra de prisión en prisión, tramando, compartiendo esperanza y ofreciendo símbolos de coraje.
Las quemas, como las de George Marsh y Robert Smith, no solo tenían el poder de influenciar favorablemente a los espectadores hacia valientes herejes específicos, sino también para atraer a la gente más al protestantismo. En lugar de asustar a la población para que obedezca, las atrocidades de las quemas podrían haber inspirado a católicos devotos a adoptar la fe protestante. Se nos dice que un tal George Tankerville abandonó el catolicismo y abrazó la fe protestante después de presenciar las atrocidades de la Contrarreforma de María. George Tankerville siguió siendo un católico firme incluso durante el reinado protestante de Eduardo VI. Pero, bajo una reina católica, él comenzó a leer la Biblia en inglés común y fue arrestado por herejía por el obispo Edmund Bonner en Londres. Como antiguo católico devoto, se le rogó que se retractara, pero él se negó. Y fue quemado en 1555. Eventualmente, la reacción pública contra las quemas de hombres y mujeres admirados requirió que los investigadores fueran más astutos al arrestar a los sospechosos, como en el caso del vicario Robert Samuel. Robert Samuel fue uno de los sacerdotes que se casaron mientras era legal durante el reinado de Eduardo VI. Era popular entre muchos de sus feligreses y muchos eran protestantes. Pero María terminó la práctica del matrimonio clerical en Inglaterra y les dijo a los que se habían casado que estaban obligados a dejar de lado a sus esposas si deseaban conservar sus puestos. También se les dijo que si se separaban de sus esposas y acordaban no volver a hablarles a ellas ni a sus hijos nunca más, podían hacer penitencia en una ceremonia pública y continuar en sus beneficios. Pero Robert Samuel se negó a poner a un lado a su esposa y muchos de su congregación lo apoyaron. Lo descubrieron escondiendo a su mujer y fue marcado para el arresto. Ian Fox se nos cuenta. Lo capturaron en la noche, porque no se atrevieron a hacerlo durante el día, por temor a problemas y tumultos. Muchos en el pueblo de Samuel lo apoyaron a él y a su esposa, y el maestro Forster, la autoridad local, temía ser rechazado si intentaba arrestar a Samuel a plena luz del día. Eso sería un golpe inaceptable a su autoridad, así que el maestro Forster eludió ese problema atacando de noche. A medida que continuaban las quemas, quedó claro que no todos en el reino apoyaban la cruzada de María. La fe, la literatura tranquilizadora y la valentía de los enviados a la quema lograron llegar al público y apartar su opinión de la obediencia a la corona e inclinarla más hacia la simpatía por las víctimas. El reino no estaba volviendo ciegamente al catolicismo como esperaba María, por lo que los sermones, los discursos y la literatura se utilizaron para argumentar contra los protestantes herejes. Más allá del púlpito de la iglesia, los folletos dirigidos al público estaban destinados a reforzar la posición de la reina. Uno de los más famosos fue uno titulado Un tratado concerniente a la misa, para la instrucción de los sencillos e ignorantes, publicado en 1555. En el mismo se insistía en que los mártires eran en cambio criminales, por justas leyes dictadas y condenados a la hoguera por su obstinada herejía. Continuó difamando a todos los protestantes como borrachos, faltos de caridad y traidores a la corona, así como a la iglesia. Un hombre con el nombre de Mouse Haggard también escribió La exhibición de los protestantes, que estaba en la misma línea que el tratado ya mencionado. También difamó a famosos mártires protestantes como Anaskew y ridiculizó a los seguidores que creían en ellos, argumentando que eran engañados por las historias de segunda mano de valentía y coraje. Es difícil decir cuán influyente fueron los escritos de Mouse Haggard o cuánto impacto directo tuvieron en la causa protestante. Sin embargo, como observa el estudioso del cristianismo, Eamon Duffy, se necesitaba algo más en la batalla por los corazones y las mentes que el humor áspero de Mouse Haggard, o la polémica más estructurada del tratado sobre la misa. En su opinión, las técnicas de propaganda que empleó el régimen de María fueron inadecuadas para influir completamente en las mentes de las personas. 2 años después de la Inquisición mariana, muchas personas del reino no estaban completamente detrás del enjuiciamiento de los protestantes, ni estaban asustados o intimidados. Comprender lo que estaba pasando, escuchar las historias de aquellos que cayeron y ofrecerles apoyo, permitió a los protestantes y a sus partidarios luchar y perseverar en un momento muy peligroso de su historia, que terminó justo con la muerte de María. Y esta reina murió después de solo 5 años en el trono.
La persecución de los protestantes terminó con su muerte, pero antes de su fallecimiento no había indicios de que las investigaciones se ralentizaran. Todavía hubo una creciente oposición a la investigación y las ejecuciones. En España, la Inquisición logró funcionar durante más de 350 años. Esta institución perduró durante tanto tiempo en gran parte porque se ejecutó de manera más inteligente. Generalmente, el propio sistema español no permitía la creación de mártires porque aislaba a los acusados y sellaba todos los registros de sus juicios. La evidencia que era presentada en un auto de fe declaraba verídica su herejía. Y si el asunto fuera más complicado, el auto podría ser privado y la persona nunca más habría del mismo. Personajes famosos o influyentes, como Lucrecia, y otras como ella, eran más difíciles de tratar, ya que se les ignoraría si simplemente desaparecían. A menudo eran desacreditados, y sus seguidores también pagaban un precio que los disuadía de continuar con la asociación. Unas pocas excepciones notables fueron el secretario real del rey Felipe II, Antonio Pérez, y don Carlos Ometochsin, un noble acolúa de Texcoco, en la Nueva España. Antonio Pérez fue secretario real y amigo del rey Felipe II. Pero debido a facciones hostiles en la corte, sus maquinaciones fueron denunciadas como corrupción y malversación. Antonio fue desterrado de Madrid y despedido de todos los cargos que ostentaba en la corte. En 1590 fue arrestado por la Inquisición en su Aragón natal, pero las multitudes se amotinaron en las calles para protestar por su arresto. Fue obvio que Pérez no fue arrestado por la Inquisición porque era un hereje, sino porque era un problema político que había que silenciar. Pérez escapó al exterior donde no pudo causar un gran daño y escribió sobre sus malos tratos. Él había sido muy influyente e inmensamente popular. Simplemente era una persona demasiado renombrada para que incluso la Inquisición lo hiciera desaparecer. Por su parte, don Carlos Ometochsin fue apresado por el Tribunal de la Inquisición establecido en Nueva España, en el Nuevo Mundo. Fue ejecutado el 30 de noviembre de 1539. Don Carlos era un converso noble nativo en el actual México. La reacción violenta a la ejecución no solo de un noble, pero alguien tan nuevo en la fe resultó en la destitución del inquisidor general responsable de su condenación. Posteriormente, surgió este principio: los nativos recién convertidos estaban exentos del escrutinio inquisitorial, ya que debían tener tiempo para aprender su nueva religión antes de poder rebelarse verdaderamente contra ella. Se estima que del 75 al 80% de la población novohispana fue así exenta de la jurisdicción inquisitiva. Este es uno de los pocos casos en los que la opinión pública y la reacción del público logró influir en la política inquisitorial. Si más casos tuvieran mayor exposición al público, el caso de don Carlos puede no haber sido una excepción. La Inquisición española y las inquisiciones protestantes de María Tudor tenían objetivos similares: hacer fieles a la fe católica a los súbditos de su reino y eliminar a los que no lo fueran. Tenían métodos similares para descubrir tales indeseables a través de la denuncia obediente por sus compañeros, vecinos y familiares. También tenían estilos similares de interrogación a confesión pronta y un estilo simbólico de ejecución pública. Sin embargo, hubo diferencias entre estas inquisiciones que explican en parte cómo pudo durar la Inquisición española más de 350 años con poca reacción irreparable, mientras que las investigaciones de María no lograron captar la obediencia de muchos de sus súbditos. Ya se ha dicho que muchos aspectos de la Inquisición española fueron un asunto secreto. El proceso de María en Inglaterra fue comparativamente abierto con cartas que cruzaban por todo el país, incluso después de que arrestaban a los acusados. El conocimiento de los procedimientos y la ruta de investigación estaban disponibles y se utilizaron para hacer contrapropaganda en beneficio de los protestantes. Un procedimiento legal mal definido o injusto, combinado con el espectáculo de las quemas, generó mala prensa para la causa católica, y valientes mártires se convirtieron en símbolos de esperanza y resistencia. Así, las políticas de secreto de la Inquisición española atrofiaron muchas avenidas de resistencia antes de que pudieran formarse, creando un sistema más eficiente y fluido de eliminación de los herejes.
En resumen, la Inquisición española tenía la tarea de encontrar herejes y devolverlos a su fe o castigarlos por su infidelidad. Esta institución duró cientos de años y procesó miles de casos en toda la península ibérica. Cuando María Tudor subió al trono, instituyó su propia Inquisición más pequeña en sus intentos de devolver a su pueblo a la fe católica. Sin embargo, mientras que la Inquisición española fue algo así como una organización secreta, los juicios y arrestos en Inglaterra fueron mucho más públicos y accesibles. Gran parte de la metodología y los procesos de interrogatorio fueron similares, sin embargo, la Inquisición de María encontró una gran resistencia y murió con ella después solo unos pocos años. Los mártires fueron creados a partir de las pobres almas atrapadas y asesinadas por Bloody Mary y por Bloody Bishop Bonner. El secreto fue el arma principal y la ventaja de la Inquisición española, mientras que la Inquisición de María no podía y no tuvo éxito sin ella. El Consejo Privado de María hizo quemar en la hoguera a unos 287 protestantes. Las víctimas de su campaña eran desproporcionadamente hombres, ya que solo 56 de los condenados fueron mujeres. 30 murieron en prisión. Si bien las llamadas persecuciones marianas comenzaron con 4 clérigos, quienes eran reliquias del protestantismo de la Inglaterra eduardiana, el registro tendencioso de los eventos del Libro de los Mártires de John Foxe ofrece un relato interesante de las ejecuciones que se ramificó mucho más allá de los objetivos previstos, ya que no solo sufrieron miembros del alto clero protestante, sino también fueron quemados comerciantes, así como hombres y mujeres casados, a veces al unísono. Se sabe que al menos una pareja fue quemada viva junto con su hija, y una mujer que estaba embarazada dio a luz a un feto mientras la envolvían las llamas, y este último fue arrojado de regreso a las mismas. Por muy sangriento que fuera el final, los juicios de los herejes protestantes eran asuntos judiciales, adhiriéndose a un estricto protocolo legal bajo el Consejo Privado, con la bendición del Parlamento. Durante la sesión que restauró el reino a la obediencia papal, el Parlamento restableció las leyes de herejía. Así que desde el 20 de enero de 1555, Inglaterra podía castigar legalmente a los juzgados culpables de herejía contra la fe católica. Por lo tanto, se convirtió en una cuestión de establecer la culpabilidad o inocencia de un hereje acusado en audiencia pública, un proceso que las autoridades laicas emplearon para recuperar a las llamadas ovejas descarriadas y sentar un precedente para la enseñanza católica auténtica. El problema era que no había una ley canónica formalizada dentro de la Iglesia Católica en este momento, aunque se había estado formando desde que la Iglesia inventó la jurisprudencia en el siglo XII. Además, no hubo seminarios y pocos requisitos estandarizados para el clero católico hasta después del Concilio de Trento, y la Iglesia Católica fue asediada por hombres de inclinación política, que se infiltraron en el clero para obtener el control de la tierra y la riqueza en toda Europa occidental. Ni siquiera el papado estuvo a salvo de este tipo de influencia secular hasta después del Concilio de Trento. Si se les declaraba culpables, los acusados eran primero excomulgados y luego entregados a las autoridades seculares para su ejecución. Los registros oficiales de los juicios se limitan a acusaciones formales, sentencias, etc. Los documentos a los que los historiadores buscan contexto y detalle son los escritos por el acusado o sus partidarios. A pesar de la percepción tradicional de que fue el matrimonio español de María lo que provocó la intolerancia religiosa, de hecho, las persecuciones no fueron populares entre la mayoría de los españoles que vinieron a Inglaterra en 1554. Carlos V había experimentado por sí mismo lo impopulares que eran las persecuciones en sus propios dominios, y tal vez le preocupaba que lo que estaba sucediendo en Inglaterra pusiera en peligro el trono de María. Pero dio la casualidad de que el esposo de María, Felipe de España, no compartió esta vacilación. Había 3 grupos además de la propia reina que manejaban la gran maquinaria de la contrarrevolución, según un relato español. El grupo papal, encabezado por Reginald Pole, cuya lealtad estaba firmemente depositada en el Santo Padre en Roma. Los romanistas ingleses, que estaban enojados por cómo Enrique VIII había tratado a los católicos durante la Reforma y, por lo tanto, guardaban un rencor especial contra los reformadores.
Y por último, el rey consorte Felipe y algunos de los españoles que lo habían acompañado a Inglaterra. Ellos necesitaban derribar tanto como fuera posible el poder reformista para fortalecer la autoridad personal de Felipe. Dado que las persecuciones no despegaron antes del matrimonio de María y Felipe, parecería que fue el séquito español del rey consorte el que había desencadenado el inicio de las mismas. Aunque los romanistas ingleses eran los más ansiosos por perseguir a los protestantes, no podían hacerlo sin el consentimiento de su reina y del esposo de ésta. Stephen Gardner fue el principal artífice de la cadena de miedo religioso que estaba a punto de volver a golpear a Inglaterra. Al igual que María, este obispo había seguido siendo un católico ferviente durante la Reforma y definitivamente tenía interés en hacer que el país volviera a lo que él veía como la fe única y verdadera. Uno de los grandes villanos de las persecuciones marianas fue Edmund Bonner, obispo de Londres. Él había sido reinstalado en su oficina cuando María ascendió al trono. La razón por la que se ha destacado entre todos los que sancionaron o llevaron a cabo las persecuciones es el preocupante número de personas que fueron enviadas a la hoguera por orden suya. Un tercio de todas las víctimas de las persecuciones marianas, unas 100 personas, fueron quemadas dentro de la diócesis de Edmund Bonner, lo que significaba que al menos este obispo tenía que saber acerca de los arrestos y, en el peor de los casos, había tomado parte en ellos con entusiasmo. En Actos y Monumentos de John Fox, se condena a Bloody Bonner, no a Bloody Mary, y habla de un interrogatorio realizado por el propio Bonner contra un hombre llamado Tompkins. Tompkins se negó a retractarse de todo lo que al final llevó al obispo al punto de la ira, cuando agarró la mano de Tompkins y la sostuvo sobre una vela hasta que la piel comenzó a ampollarse. El embajador de España también menciona esta historia, por lo que probablemente haya algo de verdad en el asunto. La propia María también tenía sus razones para querer restaurar el catolicismo en Inglaterra, aunque podrían ser de naturaleza más personal. No es difícil creer que esta reina vinculara el catolicismo con su madre y el periodo feliz que había vivido antes de la Reforma. Tal vez ella buscó recuperar algo de esa felicidad. Algunos han dicho que las persecuciones no fueron obra de la propia María, sino de la gente que la rodeaba, y tal vez sea así. También es posible que la creencia de la reina de que una esposa debe ser obediente hacia su marido pueda haber causado que ella apoyara a Felipe en todo. Personalmente, creo que María no solo fue una mujer fuerte, sino también una mujer muy decidida e inteligente, aunque testaruda, que creía ardientemente que su pueblo se salvaría volviendo al catolicismo, pero que eligió el camino completamente equivocado para hacerlo, y que esta decisión fue influenciada por quienes la rodeaban. En diciembre de 1554, antes del matrimonio español, ella declaró esto a su consejo. Ninguno puede ser quemado sin la presencia del consejo, y buenos sermones al mismo tiempo. Según lo que escribe British Express, las persecuciones marianas difieren de cualquier otra serie de persecuciones en la historia de Inglaterra porque no tenían antecedentes políticos. En cambio, se trataba de creencias religiosas y no era realmente un intento de fortalecer la posición de María como reina. Además, las persecuciones marianas son, con mucho, las que presentan la horrible muerte de ser quemado vivo en la hoguera. Estas sentencias nunca habían sucedido con tanta frecuencia, ni volverían a ocurrir como durante este tiempo, lo cual se sumó al terror. También debe recordarse que, aunque generalmente se dice que María I tuvo alrededor de 300 personas, 288 para ser exactos, asesinadas durante su reinado, esto es solo durante las persecuciones. Este número no cuenta los ejecutados después de la rebelión de Thomas Wyatt, por ejemplo, que contó con otros 200 ejecutados. El hecho de que todas estas ejecuciones tuvieran lugar en 2 años es probablemente una de las principales razones por las que este periodo se recuerda como tan sangriento. También debemos dar crédito a la obra martirológica de John Fox, con su libro de Actos y Monumentos, el cual recibió un gran impulso publicitario y varias copias llegaron a esparcirse por el continente. Los famosos grabados y las descripciones vívidas de este texto han perdurado durante siglos y han llegado a ser la imagen característica asociada al reinado de 5 años de la primera mujer gobernante de Inglaterra.
A continuación, les haré un breve recuento de la forma en que varios de los llamados mártires de la Iglesia de Inglaterra encontraron la muerte en los años del reinado de María I. Les aclaro que esta no es una lista exhaustiva. Antes del ascenso de María al trono, John Foxe, uno de los pocos clérigos de su época que estaba en contra de quemar incluso a los herejes obstinados, se había acercado al capellán real y predicador protestante, John Rogers, para que interviniera en favor de Juana de Kent, una mujer anabaptista que fue sentenciada a la quema en 1550. Pero John Rogers se negó a ayudar, ya que apoyaba la quema de herejes. John Rogers afirmó que el método de ejecución era suficientemente suave para un crimen tan grave como la herejía. Más tarde, después de que María llegara al poder y restaurara Inglaterra al catolicismo, John Rogers habló con bastante vehemencia contra el nuevo orden y fue por tanto quemado como hereje. Rogers fue, de hecho, el primero en morir en las llamas católicas del gobierno de María. Se dice que esperó y encontró la muerte alegremente, aunque incluso se le negó un encuentro con su esposa. Poco antes de la ejecución, a Rogers se le ofreció un indulto si se retractaba, pero se negó. Fue quemado en la hoguera el 4 de febrero de 1555, en Smithfield. Antoine de Noailles, el embajador francés, dijo en una carta que la muerte de Rogers confirmaba la alianza entre el Papa e Inglaterra. También se refirió al apoyo brindado a Rogers por la mayor parte del pueblo. Incluso sus hijos asistieron a ello, consolándolo de tal manera que parecía como si lo hubieran llevado a una boda. Se erigió un busto en su memoria en la iglesia de San Juan, en Birmingham, en 1853, por suscripción pública. Aunque la iglesia fue demolida en 1947. Lawrence Saunders fue arrestado en octubre de 1554 por orden del obispo de Londres, después de haber dado un sermón en Allhallows Bread Street. Después de 3 meses de prisión, fue procesado en enero de 1555 y condenado por herejía. Fue llevado a Coventry y quemado en la hoguera el 8 de febrero de 1555. Antes de ser encadenado a la hoguera, se dice que Saunders la besó diciendo: Bienvenida a la cruz de Cristo, bienvenida a la vida eterna. El 22 de enero de 1555, Roland Taylor, rector de Hadley, y varios otros clérigos, incluido John Hooper, fueron examinados por una comisión de destacados obispos y abogados. Como canciller, Stephen Gardner presidió las audiencias. Solo 2 días antes, el 20 de enero, el Parlamento había revivido el antiguo estatuto para quemar a los herejes condenados. Uno de los hombres, Edward Crome, se retractó y fue indultado. William Barlow se equivocó y fue enviado a la Torre de Londres, pero no fue ejecutado. Roland Taylor, que permaneció internado, probablemente fue llevado a la prisión de Poultry Counter, en Londres, después de que Gardner lo examinara. Taylor hizo una ferviente defensa del matrimonio clerical, lo que lo puso en desacuerdo con la Iglesia Católica Romana. Pronto fue excomulgado y sentenciado a muerte. Fue despojado de sus vestiduras clericales de manera simbólica y ofreció una última cena con su familia. Su reacción a sus acusadores, según lo registrado por el martirólogo John Foxe, fue esta: Y aunque sé que no hay justicia ni verdad que buscar en las manos de mis adversarios, sino prisión y muerte cruel, sin embargo, sé que mi causa es tan buena y justa, y la verdad tan fuerte de mi parte, que yo iré por la gracia de Dios y apareceré ante ellos y por sus barbas resistiré sus falsas obras. Roland Taylor fue llevado de Londres a Hadley y retenido en el sótano de Lavenham Guildhall. Después de John Rogers el 4 de febrero y Lawrence Saunders el 8 de febrero, Taylor se convirtió en el tercer protestante del reinado de María I en ser quemado en la hoguera. Su ejecución tuvo lugar el 9 de febrero de 1555 en Oldham Common, al norte de Hadley. Su esposa y sus 3 hijos estaban presentes ese día. Se ordenó a un carnicero local que prendiera fuego a la leña, pero se resistió a hacerlo. Un par de transeúntes finalmente arrojaron una antorcha encendida sobre la madera.
Un guardia quizás simpatizante, llamado Warwick, golpeó la cabeza de Taylor con una alabarda que aparentemente lo mató instantáneamente. El fuego consumió su cuerpo poco después. Ese mismo día, John Hooper fue quemado en la hoguera en Gloucester. Los mártires de Stratford fueron 11 hombres y 2 mujeres que fueron quemados juntos en la hoguera por sus creencias protestantes, ya sea en Stratford-Lowood, Middlesex, o Stratford, Essex, ambos cerca de Londres, el 27 de junio de 1556, durante las persecuciones marianas. Los acusados habían sido llevados a Newgate, en Londres, desde varias partes de Essex y Hertfordshire. A partir de junio de 1556, en un tribunal eclesiástico bajo la dirección de Thomas Derbyshire, el canciller de Edmund Bonner, obispo de Londres, fueron acusados de 9 cargos de herejía, a los que todos asintieron o permanecieron en silencio. Todos ellos fueron condenados a muerte, y más tarde publicaron una carta detallando sus creencias, en refutación de un sermón que había sido predicado en su contra por John Fakenham, el decano de San Pablo. El 27 de junio de 1556, los acusados restantes fueron llevados de Londres a Stratford, donde el grupo se dividió en 2 y se mantuvieron en varias cámaras. Aquí, el alguacil intentó sin éxito persuadir a cada grupo para que se retractara, diciéndoles falsamente que el otro grupo ya lo había hecho. Se dijo que a las ejecuciones asistió una multitud de 20.000 personas. Se desconoce el lugar exacto de la ejecución. Se cree que el sitio más probable fue Fairfield, en Bow, entonces conocido como Stratford-Lowood, al norte de la actual estación DLR de Bow Church. Un caso particularmente sangriento fue el de los llamados mártires de Guernsey, 3 mujeres que fueron quemadas en la hoguera por sus creencias protestantes en Guernsey, en las Islas del Canal, en 1556. Guillermina Gilbert y Carroten Massey eran hermanas que vivían con su madre, Catherine Coches, a veces denominada Catherine Coches. Pero Tine era la esposa de un ministro calvinista normando, que estaba en Londres, posiblemente para evitar la persecución. Las 3 mujeres fueron llevadas ante los tribunales, acusadas de recibir una copa robada. Aunque fueron declaradas inocentes de ese cargo, se supo que sus puntos de vista religiosos eran contrarios a los exigidos por las autoridades eclesiásticas. Fueron devueltas a prisión en el castillo de Cornet y luego declaradas culpables de herejía por un tribunal eclesiástico celebrado en la iglesia de la ciudad y entregadas a la corte real para su sentencia, donde fueron condenadas a muerte. La ejecución se llevó a cabo alrededor del 18 de julio de 1556. Las 3 mujeres fueron quemadas en el mismo fuego, debieron haber sido estranguladas antes, pero la cuerda se rompió antes de que murieran, y fueron arrojadas al fuego vivas. Ian Fox se registró que Perotine estaba encinta y que el vientre de la mujer estalló en 2 por la vehemencia de la llama, el feto, siendo un hermoso niño varón, cayó al fuego. El bebé fue rescatado por un testigo y puesto sobre la hierba, pero fue llevado por el preboste al alguacil, quien ordenó que fuera arrojado de nuevo al fuego. A la muerte de la reina María, el alguacil y la élite católica romana de la isla fueron sometidos a una serie de comisiones e investigaciones que abarcaron no solo las circunstancias de la ejecución de estas mujeres, sino también la malversación de fondos. Las reacciones a las ejecuciones jugaron un papel en el surgimiento del calvinismo en las Islas del Canal. En 1567, Thomas Harden criticó el relato de John Fox, no por su descripción del evento, del que Fox cita testigos presenciales y documentos oficiales, sino por el hecho de que Carroten Massey fue responsable de la muerte de su propio hijo. Si ella hubiera revelado ante el tribunal que estaba embarazada, alegando el vientre, la ejecución se habría tenido que posponer hasta después del parto. Se puede encontrar una placa conmemorativa a los mártires en los escalones de Tower Hill, en St. Peter Port, cerca del lugar de la ejecución. El mismo fue presentado en un servicio conmemorativo el 24 de abril de 1999. Las ejecuciones en la hoguera continuaron hasta justo antes de la muerte de la reina María, acaecida el 17 de noviembre de 1558.
Y como dictaba la convención al morir un monarca, los procesados y sentenciados a morir fueron perdonados, para no comenzar el siguiente reinado con sangre. A lo largo del curso de las persecuciones, John Fox enumera 312 personas que fueron quemadas o ahorcadas por su fe, o que murieron o enfermaron en prisión. 3 de estas personas son conmemoradas con un monumento gótico en Oxford, Inglaterra, pero hay muchos otros monumentos en todo el país. Todos estos hombres y mujeres son conocidos localmente como los mártires marianos. Los santos y mártires ingleses de la era de la Reforma son recordados en la Iglesia de Inglaterra, con un festival menor celebrado el 4 de mayo. Y bueno amigos, hasta aquí este material sobre la persecución religiosa durante el reinado de María I, así como un análisis y una comparación de la misma con la Inquisición española. Espero que les haya gustado. Y estaré al tanto de todos sus comentarios, los cuales leeré y agradeceré sinceramente. No olviden darle me gusta al video y suscribirse al canal, para que estén al tanto de todos los videos que iré subiendo. Y si desean convertirse en miembros del canal, por un precio módico, tendrán acceso a material exclusivo, prioridad en mis respuestas a sus comentarios y peticiones de videos, y otras ventajas, las cuales les invito que chequeen en el enlace a las membresías, que les comparto en la descripción de este material. Por último, quisiera enviar mi más sincero agradecimiento a todos los que ven, comentan y se suscriben al canal. Muchas gracias por ser parte también de este proyecto. A todos les deseo que tengan un feliz día. Nos vemos pronto.